Queridos amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a por el quinto y último vídeo de esta semana. Mirad, ayer escuchando, ¿no? El vídeo de Rafa, el, el delegado diocesano de aquí de La Rioja, de Pastoral de la Salud, pues me quedé con ganas de un poquito más. Ver un poquito cómo se puede educar, qué se puede potenciar de los médicos y de cualquier cuidador que quiera acompañar y atender de una manera integral al enfermo, ¿no? Y me acordé que hace un tiempo invitamos a Julio Zarco, uno de los grandes promotores de, de la humanización de la salud en España, a que nos diera su testimonio sobre qué significa humanizar la salud. Y además nos lo hizo desde la figura de Eti Giresun, que la vimos pues en semanas anteriores. Así que me pareció conveniente que este último vídeo de la semana pudiera ser algunos extractos de esta charla, ¿vale? Así es un poquito más relajada, es más testimonial, tiene mucha fuerza y bueno, y Julio Zarco es un sabio, o sea, es de lo más interesante y completo que yo conozco aquí en España. Pues nada, que esto sea como el punto, no el final, pero sí el punto y seguido de acercarnos a algunas realidades donde el acompañamiento espiritual, en principio, pues no se, bueno, en principio y en final, no se tiene muy en cuenta, pero es que los destinatarios de este tipo de acompañamientos son parte sustancial de nuestra iglesia. Personas con discapacidad o las personas empobrecidas, los enfermos, es decir, que estamos, que no podemos, cuando diseñamos los programas pastorales de las diócesis, olvidarnos de estas personas. Son hermanos y hermanas nuestras que desgraciadamente sufren, se identifican con eso, con el cuerpo sufriente de Cristo. Y bueno, eso visto un poquito desde la iglesia, pero es que luego también para personas no eclesiales o que no pertenecen a la iglesia, también estas personas hay una sensibilidad especial a nivel social. Sí, en principio sí, pero luego me da la sensación de que a veces incluso las administraciones les dejan un poquito de lado. Pues ahí podemos estar nosotros como acompañantes. Bueno, un abrazo y gracias si os gustan estos extractos de aquella conferencia de Julio Zarco. Un abrazo fuerte y nos seguimos encontrando. Hasta luego. Por mi profesión sanitaria, mi contacto antes que con Eti fue con otro personaje también muy conocido, que conoceréis, que fue el doctor Víctor Frank. Doctor Víctor Frank también fue un psiquiatra austriaco. Yo tuve el privilegio de conocerle, de llegarle a conocer, privilegio para mí importantísimo. Como judío fue capturado, pasó por 3 campos de concentración y él sobrevivió a los 3 campos de concentración y creó una propia terapia o herramienta de terapia o una propia psicoterapia que muchos de vosotros conoceréis que se llama la logoterapia, que era tratar de buscarle sentido a la vida. Porque cuando a Víctor Frank le preguntaban, o le preguntábamos, incluso yo le pregunté, que el hombre debería estar harto de que siempre le hiciéramos la misma pregunta, pero bueno, era lo que tocaba porque teníamos a un maestro delante y había que preguntarle lo que tocaba, que había que preguntarle. Doctor Frank, pero usted, ¿cómo pudo sobrevivir a 3 campos de concentración, que no era nada habitual? Y dijo, en el momento en que yo descubrí que yo tenía que ayudar a los demás y desplacé mi interés egoísta por mí mismo para la ayuda altruista a los demás. Y la ayuda compasiva y altruista a los demás, generosa a los demás, fue lo que fue la dinamo y el acicate que impulsó mi vida. Eso fue lo que le ocurrió a Eti. Porque Eti descubre que es ayudando a los demás cuando puede abrirse a los demás, ser el corazón pensante de los barracones y ser el bálsamo de las heridas. Y eso tiene que ver con la esperanza y con insuflar esperanza a los demás. No hay nada más bonito en el ser humano, y yo siempre lo digo, sobre todo a los alumnos de medicina, que el acompañamiento para darse a los demás, como decía Eti. Eti se daba a los demás.
igual que los profesionales sanitarios y todas las personas, sean profesionales sanitarios o no sean profesionales sanitarios, tenemos la obligación ética, moral y espiritual de darnos a los demás. Y en el momento en que nos damos a los demás con un estado totalmente de apertura y se produce un ejercicio de compasión, es cuando realmente la vida fluye, sobre todo la vida espiritual, ¿no? O sea, todos los diques que contienen la vida espiritual se rompen, entonces aflora algo, y aflora viene de florece. Y florece porque emerge una dimensión distinta del ser humano que había estado antes, pues digamos, un poco taponada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, a mí fue Víctor Frank el que me llevó de la mano a la experiencia de ETI. En el caso del doctor Víctor Frank, fue digamos, su vivencia de los barracones y de los 3 campos de concentración. Le llevaron una vez que sobrevivió, a rehacer su vida y, digamos, orientarla en un sentido y generar toda una psicoterapia, como fue la logoterapia, que hasta que falleció en los años 90, que fue cuando falleció Víctor Frank, le supuso ser una de las personas posiblemente más importantes en el mundo de la psiquiatría, de la psicología y, desde luego, de la ayuda, ¿no? Pero podríamos, sin experiencias por campos de concentración, el padre de la resiliencia, sabéis que el concepto de la resiliencia, pues el padre de la resiliencia es un psiquiatra francés, Boris Cyrulnik, que fue un niño judío que también toda su experiencia de vida la sacó de ponerse o enfrentarse a la barbarie, a la muerte y al dolor. Porque es cierto que el espíritu y Dios templa los aceros, es que es cierto. Y por lo tanto estas personas que luego construyeron, pues como Boris Cyrulnik, que es uno de los psiquiatras más eminentes, como digo, es el creador del concepto de resiliencia, muy mayor ya, no 20 y tantos años, y no ha fallecido el hombre, es una persona, Víctor Frank, una persona también, y la pobre Eti falleció en el campo de concentración. Pero esos 2 años de eclosión espiritual son absolutamente magníficos. Por eso hay un cierto paralelismo, ya no entre Víctor Frank y Eti Leisun, sino entre también otras personas que han vivido experiencias que se llaman transformadoras. Porque aquí solamente en la vida te ponen encrucijadas que en una experiencia de este tipo, de este calado, de esta dimensión, o sucumbes, evidentemente, o sobrevives, pero sobrevives con una cierta vulnerabilidad y una cierta discapacidad porque te ha arrollado la vivencia de lo que estaba aconteciendo ahí, te ha pasado por encima, ¿no? Como una gran maquinaria y te ha machacado y, bueno, sobrevives, pero al final sobrevives con ciertas pues, trastornos de ansiedad, estrés postraumático, trastornos depresivos, problemas psicológicos, de relación, o bien floreces. Y floreces cuando tú eres capaz de integrar en tu propia vida cotidiana lo que te ha acontecido. Esto, aviso navegantes, sirve para todas las crisis vitales, crisis existenciales, crisis de vida que nos acontecen. Desde los problemas con nuestros hijos, las separaciones, los divorcios, los fallecimientos, los duelos, la integración de lo que ocurre en tu vida. Ese es un proceso, como bien sabéis, que cuando es uno capaz de integrarlo, uno florece con una dimensión más espiritual, uno se hace más humano, porque se hace más sensible. La sensibilidad tiene que ver mucho con la humanidad. Uno no puede ser humano si no es sensible y si no es compasivo, ¿no? Por lo tanto, uno puede sobrevivir y uno debe, digamos, ejercitar la vida plena y la vida bella, ayudando a los demás, sin lugar a dudas. Si yo tuviera que, fijaros, decir cuáles son las cualidades de un buen ayudador, un buen ayudador, ¿no? Es un nombre que yo me he inventado ahora, ¿no? Podría ser un escuchador, podría ser un compañero. A mí me gusta hablar mucho de compañero de viaje, ¿no? Puede ser un terapeuta, puede ser un amigo, puede ser una vecina, puede ser cuando tú te abres a los demás y tú te ofreces a los demás, que es el acto más generoso de tomad y comed, esta es mi sangre o este es mi cuerpo. Es decir, el acto generoso de entrega al otro. Hay que, digamos, trabajar unas cualidades que todas ellas las tenía Eti. Curiosamente, Eti nadie la entrenó, ella hizo derecho, ella no fue una terapeuta, ella no era médico, no era enfermera, nadie le enseñó cómo escuchar, ni nadie le enseñó cómo comportarse, ni nadie le enseñó herramientas psicoterapéuticas. ¿Qué pasó con Eti? Mirad, yo creo que
Muchas personas de serie, es decir, de nacimiento, ya tienen cualidades, como sabéis, como la que yo os digo de mi carnicero, que es un gran terapeuta, ¿no? Pero la situación de Eti, evidentemente, fue favorecedora, lógicamente, de que cualidades innatas que ella tenía las desarrollara y afloraran. Por eso digo que es algo magnífico y de una excelencia y una belleza tremenda que en 2 años eclosionara esta persona de esta forma, floreciera de esta manera, ¿no? Y hay cualidades que Eti desarrolló y que yo las pongo siempre de ejemplo a mis alumnos de medicina y a los residentes de medicina en el hospital y de enfermería también, porque creo que son cualidades innatas que muchas personas las poseen, pero que todas las personas las deberíamos trabajar. Seamos lo que seamos, porque como os digo, nosotros hemos venido aquí para ser facilitadores y ayudadores a los demás. Hay un tema muy importante en Eti. Encontró a Julius, tiene sus modelos. Para ser un buen escuchador, un buen compañero de viaje, aparte de entrar en un proceso de conocimiento interno, aparte de entrar en un proceso de autoconocimiento, del conócete a ti mismo y de tener tus propios modelos, porque queridos amigos, hay que tener un modelo de mundo. Uno no puede andar por el mundo sin tener una visión y modelo de mundo. ¿Para qué estoy aquí? Era lo que decían los existencialistas, ¿no? El ser y estar en el mundo. ¿Qué hago yo aquí en el mundo? ¿A qué estoy destinado? ¿Esto cómo funciona? ¿Cuáles son las claves? Gran parte de lo que nos está ocurriendo y gran parte de lo que ha producido la pandemia COVID es darnos un duro golpe de que estamos desnortados porque no tenemos un mundo y un modelo de mundo adecuado. Y tenemos que cambiar y transitar a otro modelo totalmente distinto. Más nos vale. O por lo tanto, si no lo hacemos, sucumbiremos. Estamos en una interfase que la pandemia ha puesto de manifiesto, que ni los modelos sanitarios funcionan, que las cosas no son como eran antes, que es muy importante acompañarse, que es muy importante compartir, que es muy importante tener compasión, que es muy importante dar a los demás, que es importante tener sensibilidad. Porque si esas cosas no las tenemos en cuenta, en este momento de transformación del mundo, perderemos el mundo por no tener modelo del mundo. Por lo tanto, esto es importante. Y para tener este modelo del mundo, este constructo del mundo, pues hay que hacer lo que Eti hacía. Uno tiene que ser honesto consigo mismo. Por lo tanto, cuando escribes o cuando compartes, tienes que ser honesto. 2, para eso tienes que ser humilde. Esto es muy importante. Yo siempre le digo a los médicos que no es lo mismo ser médico bueno que buen médico. No es lo mismo. Uno puede ser buen técnico, pero para ser buen médico, médico bueno, no puedes ser un buen médico si no eres buena persona. No puedes ser una buena enfermera si no eres una buena persona. Uno tiene que ser una buena persona. Tiene que haberse trabajado dimensiones psicológicas, psicoafectivas y espirituales que sean capaces de canalizar de manera adecuada, como lo hacía Eti, aquello que técnicamente tú sabes, que Eti no sabía, pero tú sí sabes. Por lo tanto, para eso tienes que tener grandes dosis de humildad. Y para eso tienes que ponerte simétricamente con respecto al otro. Sabéis que siempre, históricamente, los médicos, perdonadme si hay aquí algún compañero, pero bueno, si hay aquí algún compañero o compañera, como yo se lo digo a ellos de viva voz, pues tampoco pasa nada. Siempre tenemos una cierta prepotencia de que somos un poco como los chamanes de la tribu, ¿no? Claro, como somos los que trabajamos con la enfermedad, con el dolor y con la muerte, eso nos conecta con la divinidad y por lo tanto tenemos una sensación de que somos como oráculos, ¿no? Y eso nos sitúa en un pedestal muy alto y entonces ahí está el médico y los pacientes están allá, abajo. Entonces yo les digo lo que tienen que hacer, esa actitud paternalista, ¿no? Eso hoy en día no tiene sentido ninguno. Entre otras cosas porque el paciente de hoy en día tampoco es el paciente de hace 30, 40, 50 años. El paciente hoy en día, a golpe de clic, entra en Internet y sabe perfectamente todo lo que tenía que saber sobre su enfermedad. El paciente busca lo que buscaba la gente en Eti. Era ser simétrico, una relación simétrica de tú a tú y una relación de apertura, que exige ese autoconocimiento y exige esa honestidad y esa bondad de entrega a los demás, ¿no? Por lo tanto, la humildad, tema importante. Y el elemento nuclear y fundamental de la relación humana que Eti lo estuvo continuamente poniendo en evidencia
y que es el elemento nuclear más importante, o posiblemente más importante del ser humano, es la compasión. La compasión que tiene que ver con el corazón. Ella era una gran lectora de San Agustín, ¿no? Que ha sido una de las personas, uno de los cardiólogos, yo le llamo a San Agustín el cardiólogo espiritual. Es una de las personas que más ha trabajado sobre el corazón, ¿no? Y la importancia del corazón, ¿no? Aparte de otros místicos, ¿no? Y otros. Pero es verdad que la compasión tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la bondad, ¿eh? Y tiene que ver con la entrega. Y la compasión, cuando a mí me pregunta un alumno, oiga, pero esto de la compasión, pues ya sabéis que hoy en día la gente confunde un poco las cosas, ¿no? Dice, bueno, esto de la compasión es como un término religioso, ¿no? Cristiano y tal. Yo conozco muchos musulmanes compasivos, hay gente compasiva, sea musulmana, judía, ateos. El compasivo es aquel que cuando hay alguien que sufre, lo que mueve en mí quererle ayudar, eso es la compasión. Cuando a mí me mueve en mi interior, cuando yo estoy malito y fallece el señor que está al lado, y esa persona que se quita la mascarilla, se quita el guante y le coge la mano, eso es un acto de compasión absoluto y radical. Y cuando yo le miro y quiero moverme y no puedo moverme porque yo estoy muy malito, eso era compasión en mí, que fue el acto volitivo que a mí me empujó de quererle ayudar, ¿no? Y eso es lo que esgrimía Eti, obviamente, en todos sus actos. Todos sus actos estaban plagados de compasión. Por lo tanto, estas cualidades que Eti en esos 2 años, posiblemente antes ya, ella tenía ciertas cualidades que evidentemente, eh, eh, sin lugar a dudas, tenía cualidades humanas que la situación dramática a la que se vio sometida, más estas pequeñas cuestiones de encontrar a Julius, sus modelos digamos, religiosos, espirituales, sus modelos en la literatura, no era cualquier literatura. Estamos hablando, pues eso, San Agustín, estamos hablando de Rilke, estamos hablando de Dostoyevsky, donde Dostoyevsky, alma atormentada, si leéis Los hermanos Karamazov, tiene un hombre con una enorme profundidad en la ortodoxia cristiana rusa, ¿no? Esos modelos a ella la empujaban, ¿no? Y eso fue bello, y eso hizo que ella fuera quien fue, y eso fue lo que hizo que Eti fuera el bálsamo de las heridas y el corazón pensante. Fijaos, el corazón pensante de los barracones. El corazón, la parte nuclear del ser humano, vinculada con el mundo psicoafectivo, con el mundo espiritual. Ya hablaban los clásicos del ojo del espíritu, ¿no? El ojo del espíritu es el corazón, el ojo del corazón, la caverna del corazón. Ya lo demostraban así los cristianos hesicastas, y lo demuestran así los cristianos hesicastas. La oración de Jesús, la oración del corazón, la oración donde uno al meditar entra directamente a través de la respiración, del hálito, del espíritu, entra en la caverna del corazón. Y allí en el corazón se produce una alquimia curiosa porque hay una transformación. Y esa transformación hace que eclosione algo y salga algo en la aspiración. De ahí la oración hesicasta del Monte Athos en la actualidad y la que fue en los Padres del Desierto desde Antonio, Atanasio, Evagrio Póntico, Juan Climaco, etcétera, etcétera, etcétera. El corazón agustiniano, ¿no? Por lo tanto, ahí está la compasión.